Germán Robles se nos cae del escenario y se rompe la cabeza del fémur en plena función. Me parece una señora sentada en diferentes butacas. Yo le atribuyo que era la señora Ortiz. ¿Sí? Pues yo quiero ir para verla. Imagínese. Qué padre. Es bien difícil que la señora Ortiz esté aquí en este mundo. Y sentí a alguien que me estaba viendo y volteo. Él es yo, Fábregas, viéndome. Se nos movían las cuerdas de arriba cuando no había nadie, ¿no? Se oían ruidos. Ecos que de pronto puedan sonar y tú dices, ay, es un fantasma, ¿no? Había un camerino arriba que la ventana estaba ya oxidada y todo, y no cerraba ni con nada, no la podemos mover. No se cerraba, un día se empezó a azotar así solita, o escuchar aquí que alguien pasa caminando así, aquí y no ves a nadie. Y de repente, hace cuenta que alguien estaba sentado aquí arriba de mí y me estaba platicando aquí. Y entonces yo decía, despiértate, Susana, despiértate. Ahí la gente que veían sombras y que veían cosas, ¿no? Obviamente, pues, formaba parte del misterio. Voces, murmullos, movimientos repentinos de objetos inanimados, sombras que forman cuerpos que rondan teatros, estudios de grabación, foros de cine y televisión. Estas son algunas de las maneras más comunes que tienen de manifestarse los espíritus del más allá para sorprender y hasta jugar una que otra broma a los que aún andamos penando por este mundo. Esta noche, los actores, cantantes, productores de teatro, veladores, ingenieros de audio y todos aquellos testigos de escalofriantes relatos sobrenaturales nos narran de viva voz sus experiencias. Yo soy Mónica Garza y estas son sus misteriosas historias engarzadas. Bienvenidos. En los espectáculos, los teatros se han convertido en el escenario preferido de las mejores leyendas e historias de fantasmas. Según los expertos, la energía que se crea en ellos, provocada por los actores y alimentada por la respuesta del público, se queda almacenada, provocándole tremendos sustos a quienes se atreven a quedarse dentro de ellos en horarios poco concurridos. Un buen ejemplo de este caso podría ser La Dama de Negro, una puesta en escena de terror que ha acabado asustando más a sus protagonistas con experiencias inexplicables abajo del escenario que al público que asiste a ver la obra. Estábamos en el Teatro Benito Juárez, en una de las escenas en donde hay mucha persecución, y de repente me topo con que ahí está la Dama de Negro, y yo sabiendo que la posición de ella tendría que ser en ese momento abajo, en el escenario, pues me sale el espíritu director y empiezo a regañarla y diciéndole, ¿qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí, tienes que estar abajo. Y alcancé a distinguir perfectamente la silueta y de hecho a hablar con ella y a rozarla, medio a empujarla para que apurara a bajar, para que llegara a tiempo. Y en el momento en que bajo la escalera y llego al centro del escenario, me encuentro que la Dama de Negro estaba en donde tenía que estar, en el centro del escenario, lo que hacía imposible pues que bajara esta mujer o esta actriz que según yo estaba ahí, imposible que llegara acá. Al principio pensé que era una situación meramente publicitaria, pero no. Yo creo que no es ni por la obra, yo creo que es el mismo teatro que ya contiene ese fantasma. Según los veladores del Teatro Benito Juárez dicen que hay una monja que se aparece en ese teatro y que los asusta, que verdaderamente aparece. Entonces, si vemos a oscuras el hábito de una monja y lo comparamos con el vestuario de la Dama de Negro, pues son muy similares. Quizá pues fue esa monja la que yo vi en ese momento y que con la oscuridad confundí con la Dama de Negro. Los fantasmas son muy traicioneros, ahí han muerto muchas personas. Lo mismo sentí como el fantasma trataba de devorarme a mí. Estaba escuchando. Yo estoy esperando salir a escena, estoy afuera sentado en una silla y al fondo del escenario, en lo oscuro, veía yo que estaba sentada la delegada, Lupita, que ya no está aquí ahorita con nosotros. Y un día se me ocurrió en ese momento irle a preguntar algo y me levanté y fui y me di cuenta que no había nada. Y entonces le pregunté a los muchachos, me dicen, no, es que aquí nunca se sienta nadie. ¿Cómo? Si yo la veo que está siempre ahí sentada, incluso se mueve y se cambia de ladito, se acomoda. Me dijeron, no, pues aquí nunca se sienta nadie, realmente aquí está el paso libre. Estábamos dando función don Germán Robles y yo, y en la sala vimos sentado también una persona, había poca gente en esa ocasión, había como 6 filas nada más, y 3 filas atrás estaba sentada una persona al centro, que también era inexplicable la energía que provocaba, y el productor Toño Calvo en el intermedio sale y dice, no, es que no hay nadie atrás. Qué raro porque hay una persona, y empezamos el segundo acto,
Y a la mitad del segundo acto volvió a estar esta persona ahí sentada. Y ya fue cuando Germán y yo detectamos nuevamente la silueta y la figura de esto, de un hábito, de una monja o de una dama de negro, que nosotros en ese entonces pensábamos que era la dama de negro. La aparición de la dama de negro incluso no solo se ha limitado a asustar a sus protagonistas, sino que hasta ha llegado a lastimarles. Germán Robles se nos cae del escenario y se rompe la cabeza del fémur en plena función. Miguel Pizarro, en una de las persecuciones, también siente que lo empujan, se golpea en una butaca y le tienen que dar 7 puntadas en el labio. Terminó la función hablando con 2 bocas. Humberto Dupeirón, que también entró aquí al salir de escena, y entonces lo aventaron. Él dice que sintió un empujón y de repente regresa a escena con una bola acá porque se estampó. Bien dicen que el que busca encuentra, y el invocar a los espíritus en la Dama de Negro ha provocado que se hayan dado más hechos inexplicables que en cualquier otra obra de teatro, incluso en los ensayos. Estábamos reunidos el maestro Perrín, el maestro Sánchez Navarro y un servidor en un espacio de trabajo para ensayar la Dama de Negro. Empezaron a sentir que algo estaba presente ahí con ellos en la reunión, y cuando una persona miembro del grupo sacó un artículo de cocina, la puso sobre el fuego y una llamarada enorme se levantó sin una causa lógica. Se le aparece un fantasma, lo vio físicamente, aventó cosas, reventó la cocina en donde él estaba, y en el momento en que está platicando empiezan los globos a tronar. ¡Pa! 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 Habíamos estado ya ensayando mucho tiempo ahí, los globos no habían presentado ningún problema ni tenían por qué estallar de esa manera, ya se habían desinflado bastante, ya tenían rato inflados ahí. No era la primera noche que ensayábamos ahí, y estaban colocados en grupos de 3 o 4 globos por columnas, y estaban, ya sabes cómo se ponen, desinfladones, medio arrugaditos, bofos, blandos. ¿Por qué tendría que estallar un maldito globo de esa forma? Lo consideramos una señal, quisimos pensar, de bienvenida a la Dama de Negro. Esta puesta en escena ha cambiado de teatro más de una vez, pero no importa cuántas veces se cambien de foro, en La Dama de Negro siguen espantando. Pero hay casos en donde las apariciones están arraigadas a un escenario en especial. Dicen que en el Teatro Aldama hay aparecidos. Muchos aseguran que se trata de doña Angélica Ortiz, aquella gran productora teatral, madre de Angélica María, quien pasó gran parte de su vida montando obras en este recinto, y que al morir, víctima del cáncer el 26 de octubre de 1996, fue velada de cuerpo presente en ese escenario. De repente todos los trabajadores de aquí, el guardacasa, me digan, señor Gobo, aquí espantan. Le digo, no, ¿cómo que aquí espantan? A mí no me ha tocado personalmente, pero estoy varios actores y la gente que se queda en la noche, los veladores y todo, que sí, curiosamente se aparece una señora sentada en diferentes butacas. Yo le atribuyo que era la señora Ortiz. Pues yo quiero ir para verla. Imagínese. Qué padre. ¿Usted qué cree de eso? Puede ser, mi niño, puede ser. Ella hizo ese teatro famoso, le dejó su vida ahí. Así es que puede ser que se les aparezca. Es bien difícil que la señora Ortiz esté aquí en este mundo, porque digo, aunque la saludé 2 veces, su reputación era de que era una persona buena. Yo creo que ya trascendió. Otras versiones aseguran que las apariciones del Teatro Aldama se tratan de un hombre, Benjamín Herrera, el administrador teatral que trabajó hasta sus últimos días en ese recinto. Y también me dicen que por ahí se aparecen los camerinos. Él tenía un llavero con una campanita. Entonces, curiosamente, dicen los guardacasas que también se oye la campanita cada ratito por todos lados, ¿no? Y un día subí con mi sobrino y a mi sobrino se le tiraron así, como que se le tiró encima, como a quererlo agarrar. Una persona así alta. Nos fuimos hasta arriba, hasta toda la que es la azotea, el Paso de Gatos, aquí en el foro, aquí atrás de los telones, y nunca encontramos nada. Pero todo eso es escalofrío, es escalofriante todo lo que se siente aquí. ¿Podría suceder que quienes trabajan en un teatro se nieguen a abandonarlo después de haber dejado este mundo? Si le preguntan a Rafael Perrín, él les dirá que es cierto, sobre todo después de haber conocido a Don Nacho, el velador de un teatro en Aguascalientes. Toco por la puerta de artistas y me encuentro, pues me abre un señor, me dice, señor Perrín, lo estábamos esperando, bienvenido.
chequé yo las dimensiones del teatro y en un momento me dice, se queda usted aquí en su casa, voy a checar unas cosas y lo que usted necesite, señor Perrín. Muchas gracias. Me dice, soy don Nacho. Gracias, don Nacho. Y entonces me quedo yo solo acá cuando de repente, así como él se va, del otro extremo entra una linterna y me dice, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué es eso? Y era un policía. ¿Pero por dónde entró? Pues por la puerta de atrás. Pero si está cerrada con llave. No, pues le digo, me abrió un viejito que dice que es don Nacho. Y se queda blanco el policía. No me diga que vio don Nacho, sí. No, señor Perrín, es que es el fantasma del teatro aquí. El Teatro Insurgentes es sin duda uno de los de mayor abolengo y trayectoria en la gran capital metropolitana. Las más grandes estrellas del espectáculo a lo largo de alrededor de 50 años han pisado ese escenario. Por consecuencia, era de suponerse que también tuviera su inquilino del más allá. Y una vez me pasó en el Teatro Insurgentes, hace como unos... fue la primer libélula, deben de ser unos 20 años, 18 años. Y de repente llegué al escenario y estaba prendida ¿cómo se llama? La cabina. La cabina. Y vi caminar a un tipo, ¿no? Entonces desde abajo le grité, le silbé, le digo, oye, por favor, no me quieres dar, ponme la luz de trabajo o bájame la veladora, por favor. Cuando yo le hablé, esa figura que estaba caminando se detuvo para escucharme. Le digo, bájame la luz de trabajo, por favor. Y volvió a caminar. Le digo, no me oye. Le volví a silbar, oye, la luz de trabajo, por favor, es segunda vez que te lo pido, por favor. Bajé con el pollo, le digo, oye, debe decirle a este cuate, por favor, que me haga caso. No me hace caso, le estoy diciendo que me prenda la luz de trabajo y se hace el muerto, maestro, y no ve a hablar tú con él. Dice, pues no ha llegado nadie todavía de la gente, Héctor. La cabina está cerrada. ¿Cómo va a estar cerrada? La estoy viendo. Está prendida y hay un señor ahí arriba. No, Héctorito, traigo las llaves aquí, yo se las doy. Por Dios, ven para acá conmigo, pollo. Ven a ver. Y nos asomamos y efectivamente estaba apagada. Apagado todo y estaba cerrada con candado y con llave. Pero el susto que se llevó este primer actor en el Centro Cultural Virginia Fábregas en los ensayos de la obra Confesiones de una güera oxigenada fue aún más impresionante, considerando que se encontró frente a frente con el mismísimo señor teatro, don Manolo Fábregas, quien falleció el 5 de febrero de 1996. Bajo para ir al baño, pero estaban unas señoritas con sus mallas listas para una clase de baile seguramente, y como las vi, me fui al baño de hasta arriba, que está solo. Y con mi mente, te juro, ajena a todo, no pensé en nada. Nada, ni en señor Fábregas, ni nada, te lo juro. Estaba yo muy serio haciendo pipí y sentí algo. Se siente como cuando tú sientes que entra alguien o de reojo o ves algo, ¿no? Entonces, y sentí a alguien que me estaba viendo y volteo. Uy. El señor Fábregas viéndome. ¿De verdad Sí, lo vio así de carne sí. y hueso tal cual era? No. Transparentón, como gris, como una neblina acumulada en un pedazo, en un espacio de un hombre. Como Pero era él. Y su el rostro. saco, lo único que resaltaba del saco era una especie, no sé si era café o guinda viejo, de cuadros. Él era todo como blanco. Fue muy rápido todo y salí con me oriné todos los pantalones y bajé gritando hasta allá abajo, corriendo. Baja blanco, Héctor, baja lívido, baja muy mal. Además, tú sabes que Héctor, pues, es machote, es echado para adelante, ¿no? Baja muy mal, me dice, acabo de ver a Manolo Fábregas. Y si nos quedamos todos azules, man, ¿no? Porque, pues digo, es un señor muy serio, ese señor, no, todo lo que nos hace reír en su profesión es de serio, en su profesión es un maestro de esto, ¿no? Y estábamos en un ambiente de amigos, no íbamos a chorear entre nosotros. Yo ya no quise ensayar. Mira, se me paran los pelos de punta de aquí atrás. Y vi al señor Fábregas, sí lo vi. Me estaba viendo, sí, así. Usted... ¡Ay, qué grito y qué especho a correr! Híjole, mira, me acuerdo y se me llena el cuello. Desde que lo dijo, sí nos aguantábamos ya las ganas de ir al baño, íbamos de la manita y Otto Sirgo Suárez y yo íbamos así de la manita. Como van las damas al baño, pues así íbamos los tres, ¿vale? Porque... Luego de que sucedió esto, ¿usted habló con Fela al respecto? No, por consejo de Otto me dijo, no le digas nada a Fela. Se va a enojar, no te va a creer, va a creer que la estás cotorreando, no le digas nada. Y no le dije nada a la señora. Fela no estaba en ese entonces, doña Fela Fábregas estaba en Nueva York en esas fechas. No supe ni siquiera si lo supo. Obviamente, pues por respeto no lo comentamos a ella, ¿no? Pero si yo fuera don Manolo Fábregas o si yo hubiera sido don Manolo Fábregas, pues claro que me encantaría cuidar mis teatros y estar ahí checando que mi señora está bien y que mis hijos están bien y que el teatro se siga haciendo como él y solamente él lo sabía hacer, ¿no? Hay una teoría del apego, donde el espíritu se va a ir a los lugares queridos o las personas queridas mientras permanezca en este mundo. Es por eso que se llega a ver en la oficina, se llega a ver en la recámara, se llega a ver
en su coche. Si don Manolo se pasea en los teatros donde hizo historia en vida, dicen que la cantante y actriz mexicana Esperanza Iris, quien destacara en sus interpretaciones de Zarzuela en La Viuda Alegre, El Conde de Luxemburgo y La Princesa del Dólar, entre otras, hace lo propio en el Teatro de la Ciudad, donde la han visto caminar en la planta baja, el primer piso y el palco que solía ocupar antes de morir en 1962. En el Teatro Ofelia, por otra parte, se habla también de que el espíritu de la actriz María Douglas, quien se suicidó el 17 de diciembre de 1973 a los 51 años de edad, ahorcándose en su camerino de este teatro, por lo que dicen aún no logra descansar en paz paseándose entre las butacas. De pronto en el Ofelia la gente sentía la presencia del espíritu de María Douglas. Comenté con un sacerdote y me dijo que lo mejor era rezar un Padre Nuestro por María Douglas, porque a lo mejor sí fue cierto que al haberse suicidado se aparecía en el Teatro Ofelia, que fue el último lugar donde ella trabajó. En muchas religiones y creencias se sabe que tú tienes un periodo de vida. No naces y vas a morir, nos estás programado para vivir 67 años. Pero si tú a los 20 te la quitas, tú vas a vivir en este mundo el resto del tiempo que te faltó, más situaciones que vas a vivir terribles. En el Teatro Frufru, uno de los de mayor tradición en el centro histórico de la Ciudad de México, existe un inquilino desde hace ya muchos años. Quienes lo han visto le llaman Dandy, a este joven de aproximadamente 25 años que por ahí se aparece elegantemente vestido, con traje, sombrero de bombín, corbata de moño, y quien al parecer murió en 1930. Se nos movían las cuerdas de arriba cuando no había nadie, ¿no? Se oían ruidos, te tocaban el camerino. Ese tipo de lugares donde de pronto acumulan tanta gente, pues se acumulan ruidos, se acumulan energías que en determinado momento pueden sonar, ¿no? O sea, ecos que de pronto puedan sonar y tú dices, ay, es un fantasma, ¿no? Pero ahí lo que hay es demonios, es una vibra terrible. No le echo la culpa a nadie. Puede ser que esa vibra se obtuvo porque ahí se practicaron cosas algún día, porque se hizo un llamado, no sé, por muchas causas. Otro importante centro de espectáculos teatrales en México es el Centro Cultural Telmex, un recinto más o menos nuevo, pero que fue construido piedra sobre los televiteatros, derrumbados en el terremoto del 85. Muchos aseguran que en esas instalaciones hay más de un alma penando. Lo que eran los televiteatros no existe, no es más que el mismo predio, pero el edificio es totalmente otro, diferente. Entonces, yo creo que ahí en el 85 todo ese tipo de presencias se han deverido de una u otra manera. Ha llegado gente y que dice, oiga, este es mi lugar. No, ese señor ni les contesta, ¿no? Señor, ese es mi lugar, no les contesta, entonces van a la administración. Oiga, el lugar fulano está ocupado por un señor que no se quiere quitar, ayúdeme, ¿no? Ya van y no hay nadie. Dice, aquí hay un señor, y le preguntan al de atrás, al de junto, es que, ¿verdad que aquí hay un señor? No, aquí no había nadie. Entonces hay personas que se han salido del teatro sin ver lo que iban a ver, del susto, se ponen pálidas y vámonos. Los actores te cuentan que de repente ven un niño que atraviesa el escenario, que nadie sabe quién es y que atraviesa en plena función y que no lo ve el público, pero sí lo ve los actores. Aquí nos ha pasado muchas veces. En el Centro Cultural San Ángel también hay una niña, a la que algunos han visto y otros solo han escuchado. Al parecer se trata del fantasma de una pequeña de aproximadamente 5 años, que a veces entra a los camerinos sin avisar. En el teatro donde estoy ahora, el Centro Cultural San Ángel, hablan de una niña de aproximadamente 4 o 5 años. La señora que hace la limpieza te lo platica, no sé, como pues sin miedo ni nada, ¿no? Te dice si la vio, si no la vio, si se le subió a los hombros, si no, que me estaba cambiando de ropa y oí un hola con una voz infantil. Entonces ya sabes, cuando estás haciendo algún movimiento, que te quedas quieto, no de miedo, sino como para oír qué sigue después del hola, ¿no? A ver si me iban a decir hola tío, hola algo. Y no me dijeron nada más y bajé y hablé con el policía y me dijo que no había nadie más que yo. Espero que haya sido una broma de mis compañeros del teatro porque no quiero ver a la niña. Pero a quienes se les cortó la risa, porque al parecer no se trató de ninguna broma, fue a los comediantes Germán y Freddy Ortega, cuando hicieron una temporada en el Bar Miau, donde aseguran haber visto, escuchado y sentido cosas extrañas e inexplicables. Y bueno, ahí pasabas para ir a camerinos
el Paso de Gato, que era en la azotea, bueno, pero estaba todo cubierto, todo cerrado y era un pasillo y era el Paso de Gato. A mitad del camino, de pronto nos apagaban la luz. O ya ibas adelante y oías pasos atrás de ti, trac, 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 y no había nadie. Entramos a los baños del sótano y siempre había alguien sentado y cuando lo queríamos buscar ya no estaba, o había una señora que se aparecía en el escenario, pero tú no la veías, siempre la veían atrás de ti, o se nos prendió una vez una máquina de humo sin de verla ni temerla, estaba desconectada. Había un camerino arriba que la ventana estaba ya oxidada y todo, y no cerraba ni con nada, no la puedes mover. Y nadie quería ese camerino porque pues, no se cerraba. Un día se empezó a azotar así solita. Y de pronto vimos cómo la jalaron, la volvieron a jalar, la abrieron y cerraron 3 veces y oímos pasos y no había nadie más que nosotros, estábamos ensayando. Son muchos los famosos que han tenido escalofriantes experiencias dentro de un teatro o centro nocturno, pero también los hay quienes tienen su fantasma personal que los ha perseguido hasta una locación, un hotel y hasta su propia casa. Cerré los ojos, empecé a rezar, los abrí y estaba acostado en mi cama, entonces no supe en ese momento, me paralizó el terror. Y aún peor que los paparazzi, algunas apariciones fantasmales han perseguido a los famosos hasta la puerta de sus casas e incluso se han metido hasta sus recámaras. Un día estaba sola en casa y escuché ruidos, abrí los ojos y apareció un ser en la puerta que se veía perfectamente normal. O sea, en ese instante no pensé que fuera un fantasma. Obviamente me asusté muchísimo, cerré los ojos, empecé a rezar, los abrí y estaba acostado en mi cama, entonces no supe en ese momento, me paralizó el terror, pero después como que reaccioné y recordé el rostro, su expresión, y no se veía con maldad, sino al contrario, como con una profunda tristeza, un chavo joven, como de unos 20 años, traía ropa como un overol de mezclilla como a los años 50. Y bueno, al día siguiente volví a cerrar los ojos, ese mismo instante, cerré los ojos, recé, desapareció y al día siguiente le puse unas veladoras, ¿no? Recé y tal. Y como un par de días después, algo dentro de mí me dijo que se llamaba Néstor. Luego de investigar con el arquitecto que diseñara la casa de la actriz, esta tuvo que asumir la realidad de que su casa había sido construida sobre un terreno que hasta hace algunos años era un panteón, que tuvo su auge en los años 40 y 50. Total que Néstor para acá, Néstor para allá, oí algunos ruiditos y después Néstor desapareció. Acabo de ir a Europa con mi mamá y dos cosas, se perdió primero. No me acuerdo si una fundita o algo de los zapatos se perdió y nosotros, Néstor, deja de dar lata, aparécenos las cosas, ¿no? Como broma. Y 2 días o 3 días antes de regresar, se le perdió el cepillo de dientes a mi mamá, se acababa de lavar los dientes y cuando regresa al baño ya no estaba el cepillo de dientes, entonces ahora sí que dijimos, bueno, Néstor sigue haciendo las suyas, dijimos, ya deja de hacer maldades y quédate aquí con un montón de antepasados que vas a tener a lo mejor por estos lugares, y ya se quedó ahí tranquilo Néstor, eso espero. Pero así como hay presencias en las casas que se hacen sentir de manera permanente, hay otras que solo se presentan cuando lo consideran necesario. Hay inquilinos muertos que alertan a los inquilinos vivos cuando algo malo puede estar por suceder. Yo me acerqué a un closet y ahí en la pared oí una cosa espeluznante, como un martillo rascando, como un pico rascando la pared, pero de una manera tan fuerte que es la única vez, la primera vez y la única vez en donde he sentido verdaderamente que los pelos se me ponen de punta, que la piel se me pone de gallina, sentí un frío tremendo, así, una cosa muy... Me tuve que salir de la habitación muy sacado de onda. Pues tuve la curiosidad de ver qué pudo haber sido. Entonces yo me asomé a la ventana para ver qué pudo haber provocado el ruido y en ese momento vi que alguien me quería abrir el carro. Y ya le abrí la ventana y les dije, ¿qué? Oiga, que me están agarrando el carro y ya se fueron, ¿no? Pero
pero yo siento que pues fue como un aviso para que yo me asomara. Cada año el Festival Cervantino, uno de los más completos en cuanto a espectáculos nacionales e internacionales se refiere, tiene lugar en Guanajuato, famosa por sus momias y por ende, sin duda, una de las locaciones que guarda la mayor cantidad de leyendas de aparecidos, que se cuentan entre los cientos de edificios construidos a partir del siglo XVII. Así, músicos, productores, directores y actores cada año tienen una nueva historia que contar. Y cuando íbamos en la carretera granizó, llovió, nos perdimos, nos pasó todas las cosas terribles que le pueden pasar a un conductor. Llegando allá, llegamos al hotel y era de esos hoteles que subes escaleras, bajas escaleras, te pones no sé qué, y el cuarto de mero al final es el tuyo, ¿no? Yo recuerdo que me dormí, dije, qué cosa, qué miedo, me voy a bañar, me bañé, me dormí y dije, qué miedo de cuarto, ya no pienses, y de repente hace cuenta que alguien estaba sentado aquí arriba de mí y me estaba platicando aquí. Y entonces yo decía, despiértate, Susana, despiértate. Y cuando regresé, hace cuenta que me dijo exactamente, o sea, escuché perfecto lo que me estaba diciendo y dije, esto no pudo haber sido un sueño. O sea, que hay fantasmas. Ella maneja ese nivel de comunicación. Ella es de las personas que creo que sí tiene como capacidades para entrar en contacto con las cosas que no son tan obvias para los demás. Y creo que las maneja bien, incluso tiene un cierto grado de fascinación por esas cosas. Pero 1996 fue el año en el que definitivamente esta actriz recibió más sustos que en toda su vida. La razón, ese año, el 18 de octubre, se estrenó la película Sobrenatural, dirigida por su marido, el director Daniel Gruener, y estelarizada por ella. La cinta, que hablaba sobre vudú y magia negra y que fue filmada en locaciones en el Ajusco, el Centro Histórico y Cuernavaca, estuvo llena de eventos inexplicables. Hay relación directa con un espíritu que no se pronuncia su nombre. De hecho, cuando investigamos de ese espíritu, que es un espíritu al cual le pides favores, nos dijeron lo menos que puedan pronunciar el nombre de este espíritu, preferimos que no lo hagan, porque se van a meter en problemas. Eso fue lo que nos dijo un tipo en un cerro de Monterrey, ahí metidos mientras hablaba y hacía dibujos. Fue una cosa un poco extraña. Porque en el clímax de la película tú descubrías ese acertijo que tenía que ver con el título, que en realidad decía Dolores para Anaganga. Dolores era el personaje que hace Susana y Ganga es un espíritu que viene de la brujería negra de África. En la película, Delia Casanova decía el nombre del espíritu. Y recuerdo que en una tarde bellísima, en una tarde soleada, hermosa, no habíamos tenido ningún problema porque mi época de lluvia era. Y cuando dijo el nombre de esto, empezó a granizar fuertísimo. Y recuerdo que Daniel dijo, corte. Pero corte fue como un corte, como a callar todos, a callar. Ya, ahorita ya no vamos a hablar. Cortamos a cenar, bien temprano. Todos cenamos, callados. Fue una toma la que se hizo, no se hicieron dos. Porque siempre se hacen 2 de protección o 3. En cine, bueno, a veces se hacen hasta 10. Se hizo 1 o 2 y se acabó. Nadie más dijo nada. Pero yo recuerdo que en esa época a Daniel y a mí nos pasaron muchas cosas que tenían que ver con eso. Estábamos en una hacienda muy antigua y de repente tuvieron que parar la filmación porque había demasiado ruido. Entonces de repente se oyeron, pues no sé cuántos pájaros, cuervos negros, que llegaron todos hacia un árbol. Y recuerdo que todos nos quedamos impresionados, que dijimos, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y nos quedamos pues, en la pausa absoluta. Luego regresamos, hicimos otra toma y se oyó una ambulancia. Y nos enteramos que venía por el dueño que había muerto. E incluso
todos nos reunimos, hicimos una fila y lo despedimos. Vimos cómo cruzó la camilla frente a nosotros. Y cuando lo subieron a la ambulancia y se fue, los pájaros que habían llegado, todos se fueron. Después de que pasó eso fue como que algo que no se hablaba. Hasta después de que acabamos la película, como que pudimos hablar de eso. Y también creo que si investigas mucho acerca de la brujería o si andas metido en esas cosas, te pasan cosas sobrenaturales porque estás ahí metido, ¿no? Cualquiera que le busque encuentra, ¿no? Sobrenatural, Cronos, la aún sin estrenar Kilómetro 31. Son pocas las películas de terror que se han producido en México, quizá porque aquí sabemos que el invocar a los espíritus puede ser muy arriesgado. Una cosa es celebrar a la muerte y otra molestar a los muertos, como parece suceder en el estudio de grabación donde Pedro Infante inmortalizó sus más grandes éxitos. Pues, ¿qué te pasa? ¿Me está golpeando? No, ¿pero quién? El policía. Pues yo no veo a nadie. Dice que era alguien de azul. Infante falleció trágicamente el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo, cuando piloteaba su propio avión B-24 de Mérida, Yucatán, a la Ciudad de México. El ídolo murió y se convirtió en leyenda, luego de haber protagonizado 55 películas y haber grabado cerca de 366 canciones en un lapso de 13 años. La mayoría de ellas en el estudio de grabación de la disquera Peerless, en el Distrito Federal, donde dicen Pedro Infante hasta la fecha se aparece. Yo entré en Peerless en el 75 y ya había historias de gentes, empleados sobre todo, que habían tenido experiencias raras en el área de los estudios de grabación. De hecho, un empleado en un baño, cuando entró a hacer ocupar el baño, pues sintió ahí la mano pachona. Y tenía por costumbre, después de las 6 de la tarde, meterse a leer el periódico cuando ya se acaba todo. O sea, le apagaron la luz y le dieron una nalgada. Dicen que vivió 15 días. De repente por ahí hubo quien se atrevió a decir que tocaba el piano solo, ¿no? Pero... Yo vi la sombra de mi hermano caminando por un pasillo largo y sí era su sombra de él. Eso sí me consta porque yo lo tengo muy en mi memoria, ¿verdad? Teníamos la consola, de repente sin ton y son se te apagaban módulos o se prendían módulos o tú movías el switch hacia arriba, te volteabas para mover otros botones y de repente volteas y el switch estaba abajo. Y dices, pues qué huele, y no había nadie. El jefe de mantenimiento me dijo que era una trampa porque no habían podido grabar porque la consola estaba llena de ruidos y la habían lavado 2 veces. Cuando llego yo no hubo un solo ruido y el sonido fantástico. Echábamos la culpa al equipo, que era un equipo, pero era un equipo nuevo, o sea, se acaba de cambiar, está todo bien instalado, entonces había cosas raras que sucedían así, ¿no? Y sentías, digo, no sé si era por la sugestión de uno de todo lo que se decía y se hablaba, pero de repente sí, cuando estabas solo, sobre todo en la noche, sentías la presencia de alguien que te miraba, que lo sentías aquí atrás y volteabas y pues no hay nadie, ¿no? ¿Me creerías que yo grababa mucho de noche y mezclaba de noche porque había momentos en que yo sentía cuando se sentaba junto a mí? Es en serio, no estoy fantaseando, yo lo he vivido. He sentido la respiración. Un ingeniero de sonido me comentó, dice, bueno, es que yo sentía que yo tenía aquí a tu tío, aquí. Entonces, sí, yo siento que es una energía y como dijo mi mami, él fue feliz en esos lugares. Pero no todas las manifestaciones de Pedro fueron tan inocentes. Existe la historia de Mario Pintor como protagonista, quien dicen, por andar de mal hora con el recuerdo del ídolo mexicano en su territorio, mientras hacía una grabación, acabó pagando el precio y llevándose tremendo susto. No habíamos hecho ningún número. Como a las 11 de la noche, en mi mezcla, empiezo a cantar y a tararear. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Cuando de un beso siento el codazo de Mario y me dice, ¿qué tienes que meter a ese tipo aquí en mi grabación? Y digo, Mario, si supieras
que ese tipo del que tú te expresas mal es el que está pagando. Yo estaba ahí parado en la puerta que entraba a la entrada del estudio, y nomás estaba él con el ingeniero de grabación y el productor. Estaban adentro en la cabina y él estaba en la puerta de afuera. Y sintió como alguien de atrás le jalaba el cabello. Cae Mario y gritando así, déjame, déjame, pero gritaba que lo dejara. Y entonces Julio y yo, ya sorprendidos, pues, ¿qué te pasa? ¿Me está golpeando? No, ¿pero quién? El policía. Pues yo no veo a nadie. Entonces voltea y no ve a nadie. Y pegó el grito, ¿no? De voltea y ¿qué ole? Y no hay nadie, entonces se espantaron. Me siento para seguirle así y veo que estaba apagada la consola. Caray, se apagó la consola y volteo. Y la máquina de 2 pulgadas apagada. ¿Qué pasó? Voy al arrancador, al breaker que tenía en la pared allí, en el muro, y le hago al play, al verde, y nada, no reacciona. ¿Qué pasó? Digo, no se preocupen, a lo mejor fueron las fuentes. Y ya se agarra del muro Mario, así donde estaba el breaker, el arrancador. Dice, ya, Pedrito, por favor, dice, mira, fue una broma, perdóname y ayuda a este negro incrédulo, así, todo supersticioso. Perdóname, fue una broma. Arráncalo, le pone el dedo en el botón verde, se prende la consola, se prende la máquina y todo eso. Se me queda viendo Julio Jaramillo, el productor, y Mario, así se me quedan viendo. ¿Sabes qué? No quiero saber nada de ti, apaga todo y vámonos. Pero Mario Pintor no fue el único artista que al grabar en el estudio A de la disquera Peerless sintió la presencia de Pedro Infante. En 1996, cuando Manuel Mijares hizo el disco Querido Amigo, donde a través de la tecnología unió su voz a la del ídolo, al parecer también se hizo presente, quizá para dar su visto bueno. La gente que la hacía de velador ahí, la gente que veían sombras y que veían cosas, ¿no? Obviamente, pues formaba parte del misterio de hacer ese disco, ¿no? Había un cuadro, me acuerdo, en el estudio, un cuadro de Pedro Infante, al fondo del estudio, sí, donde estaba la consola, que llevaba años colgado ahí, ¿no? Obviamente, pues eso ya nos contaron la gente que estaba ya, que llegó temprano al día siguiente, ¿verdad? Los técnicos que llegaron temprano, y ese cuadro estaba en el suelo, cosa rarísima porque pues, llevaba años colgado ahí, nadie lo tocaba, ¿no? Estando el clavo tal cual, como si alguien hubiera agarrado y movió el cuadro para hacia adelante y cayó, eso sí. Un radio como antiguo, ¿no? Un radio como viejo, de repente en los audífonos, ¿no? Donde simplemente cuando estás cantando nada más estás oyendo el retorno de la música cuando te la mandan, o tu voz, ¿no? Pero de repente cuando cortaban el retorno, o sea, cuando cortaban la pista, ¿no? Para grabar, seguía un radiocito por ahí, extraño. Dijo, la voz de tu tío Pedro parecía que traía acompañamiento. Es una voz, lo dijo Mijares, que haz de cuenta que tiene la música integrada. Y eso me encantó, eso me encantó. Pedro Infante también le dejó sentir su presencia a su sobrina Socorro Infante y la cantante Julia Palma, cuando grabaron ahí mismo. Estábamos sentados así, escuchando, cuando de repente yo sentí un empujón, así no empujón, sino como si alguien me tocara. Yo dije, bueno, son mis nervios, ¿no? Tanto se dice que se aparecen, y no nada más mi tío Pedro, ¿no? Que estás ahí, ya es de noche y tú sigues en todo esto. Pero la esposa de José Domingo, que era quien nos hizo el favor de hacernos los arreglos y es un excelente músico, también sintió lo mismo. Yo dije, caray, pues ya somos dos. Entonces, yo creo que cuando estás cantando sus canciones o algo pasa, yo no sé, ¿no? ¿Qué pasará con esta energía? ¿Sabes qué? Tienes que pedirle autorización a Pedro Infante para usar el estudio. Yo no lo creí, dije, empezamos muy bien a grabar, pero como a las 3, 4 horas, que ya quise meter voz, empezaron un ruido que no se localizaba en nada. O sea, ¿de dónde viene ese ruido? Pues no nos dejaba y no nos dejó trabajar ese día. Y el ingeniero de grabación estaba muy impactado porque dice, Julia, te dijimos que había que pedirle autorización a Pedro Infante. No, el segundo día se fue la luz. También quise empezar a meter voz y no se pudo porque se fue la luz. Fuimos por una veladora, empecé a rezar
y increíblemente, porque todavía lo recuerdo y se me enchina la piel, pero de ratito, como a los 10, 15 minutos, regresó la luz. Y me sentí muy bien, sentí que parte de un respeto era el que tenía yo que darle. Y si Pedro tenía el tiempo de aparecerse en Pirles, donde se sentía como en casa, pues también tendría que hacerlo en su hogar y ante su familia. Y según ellos, claro que lo ha hecho, a veces a través de sueños y a veces de una forma mucho más palpable, provocándoles uno que otro susto a sus seres queridos. Yo recuerdo que mi mamá, al despertarse, me dijo: mijita, soñé a tu tío Pedro en un lugar en donde estaba vacío el lugar y muy delgado, y que decía: mijita, reza por mí, porque tengo que recorrer el camino. Y a las pocas horas le habló mi tía Cuca de Acaponeta y le dijo: oye, hermana, ¿cómo estás? Se saludaron y demás. Le dice: fíjate que soñé a mi hermano Pedro. Y le dice mi mamá: fíjate que yo también. ¿Cómo lo soñaste? Pues así, muy delgado, y que me decía que rezara por él y esto, y idéntico. Las dos soñaron a su hermano el mismo día. Una noche, sí, me decía: hermana, ve a comprar no sé qué cosa, ¿verdad? No me acuerdo bien, dice, pero cómprales a todos, ¿verdad? Y cosas así por el estilo, ¿no? Cuando vivía en Guanajuato, íbamos llegando y atrás de mí entró mi tía Chelo. Entonces, haz de cuenta que entramos y mi mami y Ceci se fueron para un lado y nosotras íbamos a entrar a la sala y tenía mi hermana unas puertas como de cortinita. Entonces yo iba delante de mi tía y haz de cuenta que de repente se nos abrió así y volteé a ver a mi tía y me decía: ay, ¿qué pasó? Se nos abrieron las puertecitas. Había un patio en medio con una fuente y teníamos que cruzar de las recámaras a la cocina. Entonces ya cruzamos las dos y yo le dije a mi tía: vente, acompáñame. Entonces iba atrás de mí. Igual, haz de cuenta, entramos a la cocina y al entrar, un poquito antes de entrar, que se nos prende la luz. Ay, tía, Leo, ¿qué pasó aquí? Entonces se regresaron, eran como las 8 de la noche, y a esa hora acabábamos de llegar, y se regresan y mi tía Chelo: hermana, Ceci, miren lo que nos pasó. Mi hermana venía así como nerviosa, ¿no? Dice: es que se nos abrió la puertita esta y nos prendieron la luz. Y pues todas nos quedamos viendo, diciendo: pues fue mi tío Pedro. Y tal como Pedro Infante lo hace, Lola la Grande visita a su familia desde el más allá. Se oía que lavaban platos en la cocina en la madrugada. Sí, se oían ruidos, y se oían pisadas, y que se cerraban puertas. El 24 de marzo de 1996, Lola Beltrán, Lola la Grande, falleció en la Ciudad de México de una embolia pulmonar. A partir de entonces, según su hija María Elena Leal, tanto ella como su familia comenzaron a sentir su presencia no solamente en su casa de Coyoacán, sino también en la de Cuernavaca e incluso en el Museo de la Cantante en Rosario, Sinaloa. Desde que ella falleció, mi mamá tenía la costumbre, por ejemplo, de llegar así de puntitas, sin que yo estaba lavando los platos y llegaba así detrás de mí y hacía así, y me soplaba aquí porque era muy bromista. Y ya muerta, yo... De hecho, estaba, por cierto, con José Quintín y salimos corriendo las escaleras asustadísimos porque a mí me hicieron lo mismo, así. Me soplaron en el cuello. Pues imagínate, salimos corriendo así a toda velocidad y llamamos a la policía. Las personas cuando mueren, su espíritu va a trascender a otro plano de existencia. Esa trascendencia puede quedar un poquito atorada por compromisos espirituales que ha adquirido esta persona. Se oía que lavaban platos en la cocina en la madrugada. Sí, se oían ruidos y se oían pisadas y que se cerraban puertas. Toda la gente que ha trabajado en mi casa, incluso promotores que han ido a contratarme, que han escuchado cómo movían los muebles y arrastraban los muebles. Fíjate que hace tiempo, creo que de Univisión, con la cámara hicieron un zoom in al jardín. Y en el vitral se reflejó la figura de mi mami.
Eso sí, digo, y está ahí, y se publicó y salió al aire. Mi hijo Mauricio, por ejemplo, siempre me dice que siente que alguien va muy pegadito a él, caminando junto a él. Y a Lolita, ella me ha dicho que la han agarrado así. O sea, que la tocan así de los hombros. Entonces no sabes cómo actuar. Digo, siempre actúas con miedo. Y sobre todo mis hijos, ¿no? Que ellos no pueden entender lo que está pasando. Yo trato de sobreponerme a veces, pero es un poco difícil. Porque aunque quieras darle una interpretación lógica, pues bueno, el miedo siempre te atrapa, ¿me explicó? Otra de las mujeres más representativas del espectáculo mexicano fue sin duda doña Sara García, quien murió a los 85 años de edad el 21 de noviembre de 1980, víctima de un infarto. Pero según cuenta su gran amigo, el periodista Enrique Vidal, eso no la detuvo para regresar del más allá, haciendo alarde del fuerte carácter que se convirtió en su sello personal dentro de las más de 150 películas que protagonizó en la época de oro del cine mexicano. Le dije, ¿me permite verla, doctor? Sí, era impresionante porque estaba llena de tubos, de agujas por todos lados y todo. Entonces me dijo, no le va a contestar, pero sí le va a escuchar. Entonces le agarré la mano y le dije, Sarita, soy Enrique, estoy aquí con usted. Y nada más sentí que 2 lágrimas le chorrearon por los ojos. Fue el entierro. Y recuerdo yo que en aquel momento fue muchísima gente. Y de pronto sentía yo que la presencia de alguien, o que me movía en la cama. Yo me ponía a rezar, ya dormía yo con la luz prendida. Entonces le comenté un día a Claudio Farías, que era director de Canal 13 en ese momento. Me dice, Sara García algo te quiere decir. Le dije, ay, pues que me lo escriba, porque si se me aparece me voy a morir del susto, ¿no? Entonces me abebe de valor y me fui hacia ese cuadro, que fue la última fotografía que le tomaron a Sara García en su vida. Y le dije, Sarita, yo sé que usted me quiso mucho y que usted no quiere asustarme. Si algo quiere usted decirme, pues hágamelo sentir en sueños o como sea, pero no me asuste usted. Te juro que a partir de ese momento nunca más volví a sentir la presencia de Sara. Aferrados a sus épocas de gloria, a un mundo que se rindió a sus pies, a un público para el cual siguen vivos, por lo menos en su corazón. ¿Cuál podría ser la explicación para que leyendas de la talla de Lola la Grande, Pedro Infante o Manolo Fábregas parecieran aún no poder descansar en paz? Quizás somos nosotros los que no los dejamos ir, amarrándonos a su recuerdo de manera casi obsesiva. De cualquier forma, de hoy en adelante les recomendamos no olvidar mirar detrás de su hombro cada vez que vaya al teatro y sobre todo evitar quedar dentro de ellos cuando los reflectores se apaguen, poniéndole fin a la función. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Y si tienen alguna presencia, no hagan contacto con él. ¿Por qué? No saben si es el fantasma de su familiar o bien es un demonio. Yo creo que deben de llamar a una persona experta, una que realmente sepa, porque también hay gente que no sabe, gente que sepa y que determine qué puede ser eso. Y que se apeguen mucho a su religión. Los fantasmas están aquí y en todos lados, es que no hay que tenerles miedo. Nosotros somos seres humanos que algún día vamos a ser fantasmas. Ha 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 ha!